Hola chiquillos, bienvenidos a una clase de jóvenes. Esta ya es nuestra sexta clase viendo las mentiras. Y al día de hoy nuestra mentira se llama de la siguiente manera. Pero todo el mundo lo hace. ¿Han escuchado eso antes? ¿O lo han hecho ustedes también? Yo creo que sí, yo creo que muchos de nosotros nos hemos dejado guiar por esto, porque todo el mundo lo hace. Y al final tendemos a pensar de que porque todo el mundo lo hace, entonces no es tan mal. Pero hoy día vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Nuestra base bíblica se va a encontrar en Romanos capítulo 12, verso 2, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy día vamos a tener en cuenta bastante nuestra base bíblica, así que tengámoslas ahí. No se olviden, Romanos 12:2. Y yo sé que algunos factores acerca de esta mentira que es, pero si todo el mundo lo hace. Y yo les decía de que tendemos a pensar de que porque todo el mundo lo hace, entonces al final parece que no es malo, ¿cierto? Pero me puse a pensar en por qué puede ser esto. Y quizás para los más grandes, los jóvenes más adultos ya, pareciera que esto solamente sucede con los adolescentes o con los jóvenes más jóvenes, ¿cierto? Pero esto se aplica para todas las circunstancias también, no solo los más pequeños, los más jóvenes, porque todos no podemos generalizar, todos somos muy diferentes entre sí. Y una de las causas que yo consideré iban todas muy de la mano, es por la presión de grupo. Ya sea por el grupo de amigos que está ahí, pero es que mis amigos me dijeron, mis amigos me convencieron, ya sea en la enseñanza media, en la universidad o quizás también en el trabajo, para tener amigos. Pero yo creo que esto es más común en quienes quizás somos un poquitito más introvertidos y tímidos. Yo creo que muchos nos hemos dejado guiar por esta razón. Porque no queremos estar solos, porque el grupo es grande y estar solo es como fome. Para ser aceptado. Cuando llegamos a un lugar nuevo, muchos buscamos llegar a un grupo, casi siempre hay amigos que se conocen y uno quiere ser aceptado, quiere integrarse. Y finalmente para evitar el bullying. Y yo creo que esta silla se aplica más para los más jóvenes, porque hoy en día está muy de moda el bullying, el ciberbullying en las redes sociales, y eso no es muy agradable. Pero al final todas van muy de la mano, porque ya sea que el grupo nos presione para poder tener amigos, no estar solos, para buscar aceptación en un grupo, o bien para evitarnos que nos moleste. Pero vamos a ver que la palabra del Señor nos hablaba en que tenemos que ser diferentes, ¿cierto? Tenemos que ser distintos. Y la palabra del Señor nos dice que ser diferentes. Hoy en día se publicita mucho el hecho de ser únicos, de ser original. Pero nosotros sabemos que necesitamos ser diferentes, debemos ser originales, pero al estilo o a la manera de Dios, no como el mundo nos vende ser original o ser diferente, sino a la manera de Dios. ¿Y esto de qué se trata? Es el que nosotros podamos saber que somos hijos de Dios, que tengamos nuestra identidad clarita, que sepamos que sí, somos diferentes, pero ¿por qué somos diferentes o somos únicos? Porque somos hijos de Dios. Ahora quiero que me puedan acompañar a ver un pequeño video para luego continuar con la clase. ¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Un artista? ¿Un contador? ¿Un profesor? ¿Una madre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un alumno destacado? ¿Un deportista de primera? ¿Un ganador? ¿Soy las cosas correctas que he hecho? ¿O soy definido por mis errores?
¿Soy un santo? ¿Un pecador? ¿O tal vez soy lo que los demás piensan de mí? ¿Soy todas estas cosas? ¿Ninguna de estas cosas? ¿Quién soy? Cómo me defino determina cómo enfrento la vida. Si soy lo que hago, siempre tendré que hacer más y más para lograr encontrar mi valor. Si soy lo que otros dicen, siempre estaré tratando de complacer a las personas en vez de a mi Padre Celestial. Pero si escucho quién Dios dice que soy y acepto su identidad en mí, encontraré la libertad para vivir todos sus planes para mi vida. Dios me llama su hijo, me dice que soy amado, comprado, perdonado y sanado. Me llama su obra maestra. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Tengo la esperanza de una eternidad con Él y soy unido a otros como yo, formando su iglesia. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, camino seguro, porque confío en que Él contesta la pregunta ¿quién soy? Porque soy lo que Dios dice de mí. Amén. Entonces, como el video nos decía, soy lo que Dios dice de mí, ¿cierto? Pero antes de ir a esa parte, yo les mencionaba que íbamos a usar bastante la cita bíblica, nuestra base bíblica, que se encontraba en ¿dónde? En Romanos 12:2, ¿cierto? Pero antes de hablar de la cita propiamente tal, les quisiera mencionar porque sabemos claramente que esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pero ¿cuál era la realidad de la iglesia en Roma y por qué se lo estaba diciendo? Según la historia, nos dice que la iglesia en Roma, o que Roma era el centro urbano más grande e importante de ese tiempo, es decir, era la metrópoli, era como pensar en Nueva York, estas grandes ciudades donde había mucho movimiento, mucho comercio, mucho de todo. Y también estaban bajo el peso, en este caso los cristianos, de los emperadores y vivieron bajo el peso de los emperadores Claudio y Nerón, los cuales fueron emperadores bastante malos con la iglesia y bueno, sabemos lo que hizo Nerón hacia los cristianos. Entonces esto fue bastante opresivo y estuvieron mucha opresión. También los cristianos intentaron confrontar esta opresión o intentaron sobrellevarlo, ya que se les estaba prohibido reunirse abiertamente para adorar al Señor. Y también tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Roma estaba expuesta a ídolos, o sea, ellos tenían mucho esto de la veneración al emperador. Para ellos, el emperador era un dios más que se merecía toda adoración y los cristianos no iban a someterse a esto, porque solamente ellos adoraban al único Dios verdadero. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que el apóstol Pablo les habla a la iglesia en Corintio, perdón, a la iglesia en Roma, de que no tenían que ser igual a los demás, aun cuando estuviesen en opresión. Y yo busqué otra traducción de la Biblia en esta misma base bíblica que leímos al principio, y me llama mucho la atención porque dice lo siguiente. Dice, no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, les llama a decir, no sean igual que el resto, no vivan igual que los demás. Porque de esa forma, al cambiar su forma de ser y de pensar, van a saber qué es lo que Dios quiere. Y sabemos que la única manera de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros es por medio de su palabra. Entonces, ¿nos tenemos que dejar llevar por lo que los demás dicen o por lo que los demás hacen? Si todo el mundo lo hace, ¿está bien? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios el día de hoy? Y también nos habla de que somos hijos de Dios, porque el versículo anterior nos está diciendo que llevemos cada día un culto racional al Señor. Y sabemos que
las personas que no son hijos de Dios no pueden someter, no pueden rendir un culto a Dios mismo, a Dios Padre, sino que solo quienes son sus hijos. Entonces, el video nos hablaba de quiénes somos. ¿Y por qué hablarles de esto? Porque el joven, la señorita, que sabe quién es realmente, va a ser diferente. El que sabe que su identidad no es de este mundo, el que sabe que es un hijo, una hija de Dios, va a saber cómo conducirse en todo sentido y en todo lugar. ¿Por qué dirán ustedes? Porque dentro de él y de ella habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo debe ser un hijo de Dios? ¿Se acuerdan que el video, la parte final decía, soy lo que Dios dice de mí? ¿Y Dios qué dice de mí? En Gálatas 4:7 nos dice, y el verso 6 también nos habla, que es lo que Dios dice de nosotros. Y esto es que somos hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios, ¿cómo debe ser? Diferente, debe ser único, no debe seguir los moldes o las modas, y sus obras se hacen notorias. Y aquí me quiero detener, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Es que la salvación acaso no es por fe y no por obras? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero en este sentido no es que cada uno de nosotros como hijos o hijas de Dios ande exponiendo sus obras. Es decir, yo hice esto otro. No se trata de eso, sino que es el Espíritu Santo quien revela, quien saca a relucir nuestras buenas obras. Y de esta forma el resto se va a dar cuenta de que somos diferentes, somos únicos, que no hacemos lo que el resto hace o no seguimos las modas, pero porque ya sabemos quiénes somos, es decir, somos hijos e hijas de Dios. Es importante que cada uno de nosotros sepa esto y que lo tenga muy clarito. Sé que no es fácil, sé que a cada uno de nosotros nos cuesta cada día poder recordar que somos hijos e hijas de Dios, somos amados. Recuerden lo que salía en el video también, decía, soy amado, soy perdonado, soy justificado, tengo una esperanza, soy un hijo de Dios. Y quisiera terminar con lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 7, en otra traducción, en otra versión también, pero yo sé que ustedes lo conocen. Que dice así, ahora ya no eres un esclavo, sino que un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, te has hecho su heredero. Es decir, somos herederos de Dios porque somos sus hijos. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Qué maravillosa noticia. No sé si a ustedes les parece así. Así que ya sabemos que no debemos dejarnos guiar por lo que el resto hace o con lo que el resto dice, sino que debemos seguir siendo únicos y diferentes porque somos hijos e hijas de Dios. Así que ánimo, yo sé que es difícil, pero créanme que en el momento quizás va a ser complicado, pero sin duda alguna va a tener muy, muy buenas consecuencias en el futuro. Consecuencias eternas y que Dios sabrá recompensar en su debido tiempo. Así que, chiquillos, esta es la clase del día de hoy. Un abrazo grande a la distancia. Que tengan un excelente día domingo y nos vemos el próximo fin de semana para una clase más. Un abrazo.